Un comunista suele ser un socialista que, en algún momento, cambió de opinión respecto a un aspecto fundamental de su visión ideológica. Para comprender mejor esta transformación, es esencial conocer un poco de historia. Como ocurre con muchos movimientos políticos, la Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para los socialistas de todo el mundo. La gran pregunta era, ¿debían apoyar la guerra o no? Líderes como Eugene Debs en Estados Unidos y Lenin en Rusia dijeron, no lucharemos. Por mantenerse fieles a sus principios, fueron encarcelados o exiliados. Sin embargo, muchos otros socialistas decidieron apoyar a sus gobiernos nacionales, argumentando que debían ser leales a sus respectivos países. Alemania fue un caso emblemático. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el socialismo era más fuerte allí que en cualquier otro lugar del mundo. Karl Marx, el padre del socialismo científico, era alemán, y el Partido Socialista Alemán se había convertido en la segunda fuerza política del país. Tenían numerosos representantes electos en el Parlamento, y según las reglas parlamentarias de Alemania, al igual que en muchos otros países, el financiamiento de la guerra debía ser aprobado por una votación en el Parlamento. El Kaiser Guillermo II, el emperador alemán, podía declarar la guerra, pero no podía financiarla sin el respaldo del Parlamento. Necesitaba que los diputados aprobaran los créditos de guerra, es decir, los fondos, los impuestos y la emisión de dinero necesarios para sostener el esfuerzo bélico. El Partido Socialista Alemán se enfrentó a una decisión crítica. Si votaban en bloque contra los créditos de guerra, podían impedir que el conflicto se prolongara o, al menos, debilitar el respaldo interno al esfuerzo militar. Sin embargo, esto también conllevaba un enorme riesgo. ¿Qué pasaría si arrestaban a todos los diputados socialistas? ¿Cómo respondería el pueblo ante tal represión? La presión fue inmensa y el partido terminó dividido. La mayoría votó a favor de los créditos de guerra, alineándose con el gobierno, mientras que una minoría se opuso. Aquellos que votaron en contra fueron arrestados y perseguidos. La figura más destacada de este grupo fue Rosa Luxemburgo, una brillante economista y filósofa, miembro del Partido Socialista y una ferviente pacifista. Cuando la guerra terminó, Alemania estaba devastada. El país no solo había sido derrotado, sino que también se le impusieron reparaciones de guerra desmesuradas, especialmente hacia Reino Unido y Francia. Esta política, conocida como «hacer que el perdedor pague», marcó un cambio en la dinámica internacional. Los políticos que habían apoyado la guerra fueron duramente criticados y perdieron gran parte de su credibilidad. En cambio, aquellos socialistas que se opusieron se convirtieron en héroes a los ojos de muchos, ya que ahora parecían ser los únicos que habían tenido la claridad para prever el desastre. Sin embargo, la división dentro del movimiento socialista se profundizó, y el resentimiento entre las facciones creció. En medio de este caos, un evento sacudió al mundo entero, la Revolución Rusa de 1917. En pleno conflicto, los socialistas tomaron el control de Rusia y establecieron un nuevo gobierno. Este hecho fue un punto de inflexión en la historia moderna. Por primera vez, los socialistas no solo eran una oposición política, habían triunfado y gobernaban un país. Esto provocó un impacto profundo en los movimientos socialistas de todo el mundo. Todos se preguntaban, ¿cómo lo lograron? Hasta ese momento, la única experiencia similar había sido la Comuna de París en 1871, cuando la clase trabajadora tomó el control de la ciudad y la gobernó durante unas pocas semanas antes de ser brutalmente reprimida. Karl Marx, que aún vivía en Londres durante la Comuna de París, escribió una de sus obras más importantes sobre ese breve experimento revolucionario. Analizó sus errores y sus logros, ofreciendo una reflexión que posteriormente sería utilizada por Lenin para evitar los mismos errores durante la Revolución Rusa. Los líderes de la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky y Stalin, pasaron a convertirse en figuras emblemáticas del movimiento. Aunque había otros líderes importantes, estos tres nombres quedaron grabados en la historia como los arquitectos de la nueva Rusia soviética. Los líderes de la Revolución Rusa comprendieron cómo dar el siguiente paso: capturar y consolidar el control de un gobierno. Este hecho estremeció al movimiento socialista internacional. En 1917, cuando ocurrió la revolución, muchos socialistas alrededor del mundo creyeron que debían apoyar a los rusos, pues ellos habían logrado lo que nadie más había conseguido: tomar el poder.
Sin embargo, el triunfo de la Revolución Rusa desató una reacción inmediata de las potencias occidentales. A finales de 1917 y principios de 1918, 4 países, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón, decidieron intervenir militarmente para sofocar al nuevo gobierno revolucionario. Cada uno envió tropas para colaborar con los grupos rusos que se oponían a la revolución, terratenientes rurales, monárquicos, sectores religiosos y otras facciones conservadoras. Así comenzó una guerra civil en Rusia que enfrentó al Ejército Rojo, liderado por Trotsky, contra el Ejército Blanco, compuesto por fuerzas contrarrevolucionarias y apoyado por las tropas extranjeras. Esta guerra determinaría si la revolución sobreviviría o no. Cabe destacar que unos 10.000 soldados estadounidenses desembarcaron en Rusia para luchar contra el nuevo gobierno socialista. Esto plantea una pregunta relevante. ¿Quién realmente tenía motivos para temer a quién? El Ejército Rojo finalmente triunfó, derrotando al Ejército Blanco y expulsando a las fuerzas extranjeras. Los últimos soldados japoneses abandonaron el territorio ruso en 1922. Sin embargo, esta intervención extranjera dejó profundas cicatrices en la memoria rusa y marcó un antes y un después en la política global. A raíz de estos acontecimientos, el socialismo internacional se fragmentó. Algunos socialistas consideraron que debían apoyar incondicionalmente al modelo soviético, pues creían que los rusos habían encontrado el camino hacia el éxito. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos respecto al rumbo que había tomado la revolución. Este desacuerdo llevó a una ruptura definitiva. Los seguidores del modelo ruso comenzaron a llamarse comunistas, mientras que los que se distanciaban de él mantuvieron el nombre de socialistas. Este cisma se reflejó en numerosos países. Por ejemplo, en Francia, fue en este periodo, entre 1920 y 1921, cuando se fundó el Partido Comunista Francés. Desde entonces, los partidos comunistas y socialistas han coexistido, pero con una relación marcada por la rivalidad y, en muchos casos, el resentimiento. Algo similar ocurrió en Estados Unidos, donde el Partido Comunista fue creado por antiguos miembros del movimiento socialista. El modelo soviético surgió de la convicción de que las medidas tradicionales del socialismo, como la imposición de impuestos y regulaciones al sector privado, eran insuficientes para lograr los cambios necesarios. Según los líderes soviéticos, dejar la propiedad y la operación de las empresas en manos privadas creaba un conflicto de intereses, ya que los empresarios siempre encontrarían formas de evadir impuestos, evitar regulaciones o adaptarlas a su conveniencia. Un ejemplo de este fenómeno es el propio sistema capitalista estadounidense, donde muchas empresas han desarrollado estrategias complejas para eludir obligaciones fiscales y legales. Frente a esto, los soviéticos propusieron una solución radical: que el Estado asumiera la propiedad y el control de las empresas. De esta manera, los impuestos y las regulaciones serían efectivas, ya que las empresas serían administradas directamente por funcionarios estatales designados por el gobierno. Este modelo eliminó la existencia de un mercado de valores. En la Unión Soviética, no había acciones ni accionistas privados. Inicialmente, esta política se aplicó solo a la industria, pero con el tiempo, también se extendió a la agricultura mediante la creación de granjas estatales. En estas granjas, los agricultores trabajaban como empleados del Estado, bajo un modelo que centralizaba aún más la economía. La diferencia clave entre comunistas y socialistas siempre ha estado en su postura respecto a la propiedad y operación de las empresas. Los comunistas defendían que el Estado debía ser dueño y administrador directo de las empresas, mientras que los socialistas no llegaban a ese punto. Hasta el día de hoy, en Europa Occidental, los partidos socialistas no exigen una nacionalización total de las industrias. En su mayoría, solo proponen que ciertos sectores estratégicos, como el transporte y la energía, estén bajo control estatal debido a su importancia para el bienestar público. Francia es un ejemplo claro de cómo los principios socialistas influyeron en la vida cotidiana. En décadas pasadas, el Estado incluso producía productos como cigarrillos, ya que el tabaco, al igual que el alcohol, estaba gravado con impuestos altos y considerado un producto con connotaciones pecaminosas. Por eso, el gobierno francés controlaba toda la producción de cigarrillos. Hoy en día, la red ferroviaria de Francia, bajo la gestión de la SNCF,
Société Nationale de Chemin de Fer, sigue siendo propiedad estatal. Sin embargo, otros sectores, como el petróleo, el gas, las telecomunicaciones y la aerolínea nacional Air France, fueron privatizados en la segunda mitad del siglo XX debido a la influencia del modelo capitalista de Estados Unidos. Actualmente, Air France es una empresa privada, al igual que EDF, Électricité de France, que gestiona el suministro eléctrico. Pero no todos los logros del modelo socialista fueron revertidos. Por ejemplo, si tienes un bebé en Francia, el gobierno automáticamente te asigna un trabajador social para ayudarte durante los primeros 6 meses, sin costo alguno. Este trabajador puede ayudarte con tareas como cambiar pañales, bañar al bebé o hacer las compras. La idea detrás de este servicio es simple. Los nuevos padres necesitan apoyo para adaptarse al desafío que supone cuidar a un recién nacido. El sistema de educación superior es accesible, el PAN está subsidiado y el sistema de salud pública cubre casi todas las necesidades médicas. Sin embargo, uno de los beneficios más sorprendentes y envidiados es el derecho a vacaciones. En Francia, desde tu primer empleo, tienes garantizadas 5 semanas de vacaciones pagadas al año. No es un privilegio que debas negociar ni una concesión que dependa de una huelga. Es un derecho automático. Cuando hablo de esto con estadounidenses, me miran con incredulidad, como si estuviera describiendo un paraíso inalcanzable. Y no es para menos, muchos trabajadores en Estados Unidos no reciben 5 semanas de vacaciones ni siquiera después de 20 años en la misma empresa. Este tipo de beneficios fue impulsado por los socialistas franceses y se ha vuelto tan popular que ningún gobierno conservador se atrevería a eliminarlo. Cualquier intento de hacerlo resultaría en una pérdida casi inmediata de apoyo político. Lo que ha ocurrido en la economía mundial no es un cambio del capitalismo al socialismo, sino una transición de un modelo de capitalismo a otro. Del capitalismo estadounidense al capitalismo chino. En China existen tanto empleadores y empleados privados como públicos. La mitad de la economía china se asemeja al modelo de libre mercado de Estados Unidos y Reino Unido, con empresas privadas y mercados abiertos. La otra mitad sigue el modelo soviético, con empresas de propiedad estatal administradas directamente por el gobierno. Este capitalismo de Estado chino ha creado un sistema híbrido que combina elementos de ambos modelos y ha demostrado ser altamente eficiente, con tasas de crecimiento económico mucho más rápidas que las de los modelos puramente capitalistas o socialistas tradicionales. Esto no debería sorprender. Los agricultores estadounidenses saben bien que los híbridos suelen ofrecer mejores resultados. El modelo chino regula intensamente a las empresas privadas, mientras mantiene el control estatal en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y el transporte. Este equilibrio entre intervención estatal y apertura al mercado le ha permitido alcanzar un impresionante crecimiento económico, al mismo tiempo que fortalece su influencia global. Sin embargo, esta dualidad genera un constante debate. ¿Hasta qué punto se puede hablar de un sistema socialista cuando las dinámicas del libre mercado juegan un papel crucial en la economía? A pesar de autodenominarse un sistema socialista liderado por el Partido Comunista, muchos analistas se preguntan si este modelo no es, en realidad, una nueva versión de un capitalismo de Estado. La estructura política sigue centralizada y rígida, pero la economía se ha convertido en un híbrido en el que las empresas privadas compiten, pero bajo un marco regulatorio férreo y con el constante respaldo o control del gobierno. Esto deja abierta una pregunta fundamental planteada por Karl Marx. ¿Hacia dónde se dirige esta evolución económica? ¿Es un paso intermedio hacia un modelo más equitativo y justo o un sistema híbrido que perpetúa desigualdades bajo un discurso de igualdad? La experiencia china invita a reflexionar si este modelo es un ejemplo a seguir o una advertencia sobre los límites de la intervención estatal frente a las dinámicas del mercado global. Además, surge la incógnita de hasta qué punto este modelo es sostenible a largo plazo sin caer en los riesgos que Marx identificó: concentración de poder, crisis internas y dependencia de un aparato burocrático que, si no se controla, podría volverse obsoleto o ineficaz. Así, el futuro de este sistema plantea cuestiones no solo económicas, sino filosóficas. ¿Puede un sistema híbrido mantenerse estable sin sacrificar sus principios ideológicos o sus objetivos de prosperidad? No se puede negar que este modelo ha transformado la economía mundial, creando un nuevo paradigma global. Sin embargo, persiste la gran pregunta:
¿Qué significa realmente el socialismo en este contexto moderno? La gran pregunta sigue siendo cuál será el siguiente paso en la evolución humana hacia un sistema económico más democratizado. ¿Será en Estados Unidos, con su capitalismo en declive, o en China, con su modelo en ascenso? La cuestión es quién dará ese salto primero y por qué. Las bases de este cambio ya existen, en forma de cooperativas de trabajadores que operan en diferentes partes del mundo, incluso en Estados Unidos. No se trata de inventar algo nuevo, sino de readaptar una forma de organización antigua a las circunstancias actuales para que desempeñe un papel renovador en la sociedad. Cuando hablamos de democracia, debemos preguntarnos, ¿por qué nuestra democracia política no funciona tan bien como debería? La respuesta radica en que intentamos combinarla con un sistema económico que no es democrático. Cuando cruzamos la puerta de una oficina, una fábrica o una tienda, renunciamos automáticamente a ciertos derechos, aceptamos ser dirigidos, nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y dónde. Y lo más impactante es que, en cualquier momento, alguien puede decidir despedirnos. No tenemos voz ni voto en esas decisiones que afectan directamente nuestras vidas. Esto no es democracia, y resulta sorprendente que lo aceptemos como algo normal, pero llegará el momento en que no lo haremos más. De la misma forma que en el pasado las personas dejaron de aceptar la existencia de reyes absolutos. Siempre digo en mis clases, no nos deshicimos de los reyes, solo les cambiamos el nombre y permitimos que volvieran disfrazados de CEOs. Estos directores ejecutivos, al igual que los antiguos monarcas, toman decisiones desde lujosas oficinas, rodeados de asistentes, mientras los demás obedecen sus órdenes. El día que logremos transformar las empresas en comunidades democráticas, construiremos una democracia más sólida en toda la sociedad. La historia nos recuerda que los conflictos pueden resolverse mediante acuerdos. Así como Reino Unido terminó llegando a un entendimiento con la colonia estadounidense rebelde, Estados Unidos y China deben encontrar la manera de coexistir. El planeta tiene recursos suficientes para ambos, pero si no colaboramos, nos arriesgamos a destruirnos mutuamente. Este será uno de los grandes debates del futuro, y espero que prevalezcan las voces más sensatas. Quizás surja una figura, con la capacidad de liderazgo de un George Washington, alguien que se siente a negociar con Xi Jinping o con el líder que lo suceda para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas naciones. Un dato importante es que los dos principales acreedores de la deuda estadounidense son Japón y China. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo y, actualmente, más de un tercio de los impuestos recaudados, aproximadamente un 38%, se destina exclusivamente al pago de intereses de la deuda. Esto significa que una gran parte del dinero que los ciudadanos pagan en impuestos no se utiliza para financiar servicios públicos ni infraestructuras, sino para devolver dinero a los acreedores internacionales. Este hecho pone sobre la mesa una cuestión fundamental: los derechos y obligaciones del gobierno. En teoría, la ciudadanía otorga al gobierno su legitimidad mediante elecciones. Pero cuando un país acumula deudas de tal magnitud, gran parte de su soberanía queda en manos de sus acreedores. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse este modelo? Y cuando llegue el punto de inflexión, ¿se logrará un cambio mediante el voto, el diálogo, o será necesaria una revolución para rediseñar el contrato social? Durante bastante tiempo hemos operado bajo un conjunto de reglas relativamente estables. Estas reglas establecen ciertas obligaciones para el gobierno: mantener un ejército, garantizar la seguridad social para quienes han dedicado toda su vida al trabajo y se jubilan alrededor de los 65 años o más. Para cumplir con estas obligaciones, el gobierno necesita contratar personal y financiar los recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas. Y por supuesto necesita dinero para hacerlo. ¿De dónde obtiene el gobierno ese dinero? Tiene dos maneras principales. 1. La tributación. El gobierno puede imponer impuestos a individuos y a instituciones como fábricas, oficinas y comercios. 2. El endeudamiento. También puede pedir dinero prestado. Sin embargo, cuando pide préstamos, debe pagar intereses a quienes le prestan y devolver el dinero en algún momento. Aquí es donde surge un tema clave. Si el gobierno recauda mediante impuestos lo suficiente para cubrir sus gastos, todo está equilibrado. Pero cuando esto no sucede, se produce un déficit. El déficit se genera cuando el gobierno gasta más de lo que recauda.
Si el déficit es cero, significa que los ingresos por impuestos son suficientes para cubrir todos los gastos y no es necesario pedir préstamos. Pero si hay un déficit, puede ser por dos razones. O los gastos aumentan sin un incremento correspondiente de los impuestos, o los impuestos se reducen sin que los gastos disminuyan. Esta dinámica puede parecer complicada al principio, pero es más simple de lo que parece una vez que se entiende. La realidad es que los déficits han sido una constante en la historia de muchos países, y en los últimos años en Estados Unidos, los déficits han alcanzado cifras récord. Por ejemplo, en el año fiscal 2024, que terminó en octubre, el déficit, la diferencia entre lo que el gobierno gastó y lo que recaudó, ascendió a $1.116.000 millones. Para visualizarlo mejor, 1 billón equivale a 1.000 millones, es una cantidad inmensa de dinero. Por otro lado, los sectores más liberales insisten en mantener el gasto para proteger a la mayoría de la población y señalan con firmeza a los conservadores diciendo, no se atrevan a recortar esto porque la sociedad podría colapsar. Ambos lados defienden sus propias prioridades, pero todos saben que este tipo de gestión no puede mantenerse para siempre. No es posible endeudarse indefinidamente para solucionar cada problema. Es algo que cualquier persona ha aprendido en su vida diaria. Cuando pides dinero prestado de manera constante, eventualmente se acumulan deudas que no puedes pagar. Y los gobiernos también aprenden esta lección, aunque muchas veces demasiado tarde. Cuando los gobiernos se endeudan, ¿de quién obtienen el dinero? Principalmente de los bancos, grandes corporaciones y personas adineradas, porque es ahí donde se concentra el capital. No suelen pedir préstamos a las clases trabajadoras porque, en general, estas no tienen recursos suficientes para prestar dinero al Estado. Además, los gobiernos también se prestan dinero entre sí. Un dato interesante es que los dos mayores acreedores de la deuda estadounidense son Japón y China. Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, y estos dos países son sus principales prestamistas. Cuando el gobierno se endeuda, debe pagar intereses por esos préstamos, y aquí surge un hecho sorprendente. Una parte significativa de los impuestos que pagamos no se destina a financiar servicios públicos ni infraestructuras. En los últimos años, alrededor del 38% de los ingresos fiscales se ha utilizado exclusivamente para pagar los intereses de la deuda nacional acumulada. En otras palabras, más de un tercio de cada dólar recaudado en impuestos no se invierte en carreteras, programas de jubilación ni en mantener al ejército. Ese dinero se utiliza únicamente para pagar a los acreedores. Por ejemplo, China posee aproximadamente $780.000 millones en bonos del gobierno de Estados Unidos. Esto significa que parte de los impuestos que pagamos se envía directamente a Pekín para cubrir los intereses de esa deuda. Y por supuesto, China es libre de usar ese dinero como mejor le parezca, incluso, potencialmente, para fortalecer su ejército. Este dato nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cuál es el costo real de esta deuda y cómo afecta a la soberanía de un país? ¿Es sostenible este modelo a largo plazo?